Bueno, pasó Daniel Scioli, ex candidato presidencial, la primera vez que habla aquí en vivo, en directo, habló aquí en Minuto 1, usted lo vio, después de las acusaciones y denuncias de Elisa Carrió. Y nos metemos ahora en el debate, está Topo Rodríguez, jefe de gabinete de La Matanza, Jorge Donofrio del Frente Renovador. Se juegan viernes y sábado, ¿no? ¿Están haciendo un diagnóstico negativo sobre la actualidad del país? Sí, claramente. A ver, sabemos que hasta fin de año y merced a los últimos 4 años del gobierno kirchnerista, casi con la instalación salvaje de la inflación, los pobres crecieron, 30%. Ahora, lo que notamos en estos 8 meses de gobierno son los nuevos empobrecidos, ¿no? Que es justamente esa clase media que estaba cansada del gobierno anterior, pero que votó confiando en Cambiemos. Aquel matrimonio familia tipo que ganaba 20.000 pesos, que era el año pasado un sueldo razonable, hoy una salida al cine y a comer pizza es el 10% del sueldo. ¿Son los más perjudicados los que votaron a Cambiemos? A ver, claramente los más perjudicados son los pobres, pero claramente también esta clase media es incluso la que tira mucho más abajo del 13% que están diciendo la caída del salario, porque esa clase media es la que restringe el servicio doméstico, el que restringe la changa, este es el que se lleva puesto un montón de variables de la economía. El jardinero, alguien dijo... La empanada al revés, digamos. Claro, a ver, la no empanada. Yo quisiera saber, más que me enseñan a hacer una empanada, que lo veníamos diciendo, y en esto fuiste injusto con nosotros, Gato, al decir que la oposición no dice nada. Nosotros lo venimos diciendo desde el principio que queríamos ver el rumbo. Tibios. Tibios. A ver, algunos pretenden que ser oposición hay que ser destituyente. No, eso pero no. bueno, es una cuestión. Eso no. Es una cuestión de gusto. Ni una cosa ni otra. No me corresponde a mí, que he sido muy institucionalista durante todos estos años. Nosotros lo que hemos oposición es ser oposición. Pero seguramente, y lo somos. Desde el minuto cero le pedimos el rumbo. El rumbo nunca lo mostraron. A 8 meses, 20% del mandato de 4 años han consumido, ¿no? Y realmente... Ahora, el otro día le preguntaron a Sergio Massa a quién le compraría un auto usado, si a Macri o a Cristina Kirchner, y dijo a Macri. Sergio claramente de auto no entiende nada. Bueno, pero de confianza parece, de confianza, por lo menos de un voto de confianza. Si fuera, a ver, sí, seguramente si analizamos, ¿no es cierto?, los focos de corrupción que hubo en el gobierno anterior, que sí espero que esta justicia aclare, porque mientras estemos solamente en el proceso, ¿no?, parece que todo fuera lo mismo. Sí, a ustedes también les han largado. Pero, a ver, ¿sabes cuál es el problema? Narcotraficante, digo. Por eso, pero ¿cuál es el problema acá? El problema de la Argentina no es un problema técnico, no es si el reacomodamiento de las tarifas, no es un problema económico, es un problema político. Sí, y el problema político, lo tienen que resolver los políticos. Pero acá triunfó la antipolítica, Gato. Bueno, pero ahí estamos en problema. Jorge, acá triunfó la antipolítica. Ahí estamos en problema. Entonces, porque que todo quiera resolver la justicia, yo creo que para la dirigencia política es un problema para todos. Aquellos que se vanagloria de decir que no vienen de la política y no son políticos, pretendan resolver los problemas que son de la política, evidente nos encontramos en esto. Nos encontramos con un Aranguren que dice, estamos haciendo ensayo y error. Sí. Flaco, cuando yo voy en un avión, espero que el piloto haya hecho la práctica, claro, en el simulador, no a 13.000 pies de altura. ¿Usted sí sabe de auto, Jorge? Yo bastante. ¿Y a quién le compraron el auto? A ninguno de los dos. Muy bien. ¿Topo? No te pregunto de auto, te pregunto lo que estamos hablando, ¿no? Usted lo marcaba hace un rato, la intendenta Verónica Magario, con mucho respeto, pero con la responsabilidad de ejercer la representación de quien hoy está atravesando una situación económica y productiva muy delicada, que es el pueblo de La Matanza y en particular los trabajadores y las 7.000 pequeñas y medianas industrias, expresó ya desde ese entonces la necesidad de advertir y cambiar sobre la marcha alguna de las políticas. Hoy, en las últimas horas, Verónica Magario ha planteado la preocupación y la necesidad de cambiar, por ejemplo, en materia de la apertura importadora, el sector metalmecánico, pero en particular el sector textil, el sector del calzado de La Matanza, y seguro esto pasa en muchos nichos de producción del Gran Buenos Aires y del conjunto de la Argentina productiva, está sufriendo la falta
de una política inteligente, que no es una protección ideológica, es una política que, como en cualquier país razonable del mundo, tienda a proteger lo que es el trabajo y la producción argentina. En materia de inflación, estamos peor. No hay ningún análisis serio que marque que sea de menos del 40%. Mi impresión es que va a estar más cerca del 50% que del 40% a fin de año. También, en función de los números que se han mostrado aquí en el informe de Berkovich, hay una coherencia no solo en la caída de lo que es el salario, sino también en la caída de lo que es la producción, en particular la producción industrial. Fíjense lo grave que esa caída del salario es acompañada, por ejemplo, en una caída en términos similares, en torno al 12,5%, 13% de la producción de acero y de aluminio. Imagínense ustedes que ese es un insumo básico para lo que es el funcionamiento de las pymes industriales. Ahora, la pregunta que usted hacía, Silvestre, hace un minuto, ¿esto es un error? Yo creo que aquí no hay un efecto no deseado. Aquí se ha conseguido un objetivo buscado. Todos lo sabemos, hay que decirlo. El objetivo del gobierno y de la política económica de Macri es bajar salario real. Bajo la concepción, están logrando, bajo la concepción, por eso es un objetivo encontrado y buscado, bajo la concepción de que la Argentina se hace, entre comillas, competitiva si baja su costo laboral. Por eso está en la agenda el eufemismo de la reconversión industrial. ¿Qué es la reconversión industrial? Decirle a un productor textil de La Matanza, a un productor de calzado, que se dediquen a importar y a sus empleados que pongan pero es tremendo eso. ¿El Frente Renovador los dejó solo en este rol de opositores, cree? No, yo creo que en primer lugar hay que... No, pues está en discusión esto, si el Frente Renovador es una oposición realmente como debe ser o es una oposición laxa. En la provincia cogobierna, dicen. Claro. Como lo marcaba Scioli hace un rato, creo que hay... existe hoy la necesidad de poner mucho el eje en torno a una agenda de ideas y de políticas. ¿Quién va a dudar que hombres como Roberto Labaña, por ejemplo, por mencionar a alguien, o el propio de Mendiguren, o Felipe Solá, son hombres que conocen no solo de política, sino de producción, y seguramente tendremos con esos debates que enriquezcan. Aquí todos, incluso los representantes del gobierno, tenemos la obligación de trabajar mucho y muy firmemente para cambiar estas políticas. Además, esta realidad que estamos viviendo acá, por ejemplo, son vecinos de Valvanera, ¿no? Hace un mes que están sin luz. Un mes prácticamente estuvimos sin luz 7, 8 días seguidos, los cuales tuvimos que hacer emigrar prácticamente la mitad del edificio, vivir afuera, perder todo lo que teníamos en las heladeras, en los freezers. ¿Les respondió alguien? En ese momento no. Cuando hicimos el primer corte, al día siguiente se presentó la empresa. El primer corte de calle, dice. Perdón, ¿cómo? El primer corte de calle, El primer corte de calle. Tuvimos que hacer un corte para que nos den algo de atención. Si no, no les daban. No nos daban ningún tipo de respuestas. Evidentemente acá en este país, o por lo menos se trata de solucionar el problema con el masomenismo. Lo arreglamos a medias, lo arreglamos más o menos. Y a ver, les pregunto a varios, ¿no? ¿Cuánto les vino de incremento de luz? 6, 7 veces más. ¿A ustedes? Sí, 6. Por ejemplo, 600. ¿cuánto pagabas vos? Pagaba alrededor de 80, 90 pesos bimestrales y la última factura me llegó por un importe de 670 pesos. Ahora, el problema que tienen actualmente es el agua. El agua, la luz y el gas. ¿Cuánto tiempo hace? No tienen en el edificio. Recién hoy se presentó una cuadrilla con gente realmente muy macanuda que puso toda la camiseta. No de prestigio. Pero ¿cuál es la respuesta? Ahora, a ver, ¿cuál es la respuesta no hay que le dan para no hay un mes sin luz, después sin gas, sin agua? ¿No pagaron? No, ¿Le cortaron? Evidentemente algo está pasando. Una vecina dijo, nos sentimos cascoteados. Sí. Y yo me hago autor de esa palabra porque es la síntesis. No tenemos ningún tipo de respuesta. Estuvimos haciendo guardia todo el sábado esperando la cuadrilla y no vino nunca. Ustedes decían que tuvieron que ir muchos de ahí del edificio. Muchos. Hoy recién, después de un esfuerzo denodado de la cuadrilla, gente como uno, pero no dieron... Claro. Te juro, yo los veía trabajar, gente que están haciendo un trabajo inhumano, 5 o 6 personas tirando de un cable porque no salía de
de un canal, no tenían cricket, no tenían malacates, no tenían nada, y estaban 6, 7 personas tirando Es decir, un que no cable. tienen elementos para trabajar las No, cuadrillas. una Es pala, grave. una masa y un pico. Es grave. Vos estás con problemas de salud, evidentemente. ¿Cómo estuviste ¿Qué tal? estos Buenas días? noches. Y no, yo tenía que esperar que me ayudara el encargado para bajar para ir a ¿En trabajar qué piso vivís? en un tercer piso. Ajá. Que con la falta de luz se hace difícil, al ser un edificio bastante antiguo, las escaleras se me dificultan bastante, entonces tenía que esperar que me ayudaran a bajar o a subir. Y la verdad fue... ¿Cuántos bastante días complicado. estuviste así? Y ayer, hoy y bueno, la primera semana, 5 días De agosto. De agosto, sí. ¿El caso tuyo, Ver? Hola, Venís buenas de noches. laburar. Sí, yo soy el abogado que los está representando y bueno, yo los asesoré para que en un primer momento hagan el reclamo ante Edesur. ¿Y que tuvieron es la empresa- respuesta o no? No hubo respuesta, solamente un número de reclamo, que eso no es una manera Claro. de responder. Posteriormente hicieron el reclamo ante el ENRE, que también les da un número nada más de reclamo, pero no les da ninguna respuesta. Acá lo que se ve a las claras es una ausencia total del Estado, claro. Estado Nacional, que debería, a través del ENRE, que es la herramienta que tiene el Estado Nacional para controlar y hacer que cumplan con el contrato de concesión, en este caso la empresa Edesur, que no lo lleva adelante y que a su vez los vecinos se vieron en la imposibilidad de seguir recurriendo ante las autoridades y lo único que tuvieron, la única posibilidad que vieron fue cortar la calle. No, el tremendo, día lunes. es a tremendo última que no hora. haya una respuesta en el Exactamente. momento en que te aumentan, te dan un tarifazo brutal y tenés que estar mendigando lo que estás pagando. Esto es lo tremendo. ¿Cuántos vecinos son? Son 60 familias. 60 familias. 60 Oh, familias. muchos. O sea, no son departamentos Digamos, aptos en profesionales. un solo edificio 60 familias. En un solo edificio. Esto hay que multiplicarlo por muchísimos casos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense que aún hoy siguen con problemas, realmente. Bueno, gracias por dar el testimonio. Realmente es importante que se visibilicen. Muchas gracias a ustedes. Sí. Agradecemos muchísimo a la producción de C5N, que sin ustedes no hubiese sido posible esto. Es gravísimo que el Estado no dé ninguna respuesta y nos deje en un estado de tanta vulnerabilidad, con tanta gente discapacitada, con problemas de salud muy graves. Estamos aterrados por el gobierno que nos está tocando y por nuestra seguridad y nuestra salud. Pero bueno, desgraciadamente hay gente que no entendió que el corte era posible para que la gente pueda vivir. Agradecemos muchísimo al canal que nos pudo esperemos que ayudar. tengan respuesta. Gracias. Gracias. El problema acá es esto. Te aumentan y te cortan la luz. Ahora, yo hago una reflexión, Gustavo. Primero, durante el último año, las dos empresas, Edesur y Edesur, ganaron 1.200, 1.600 millones de pesos y no hubo inversión. Las hizo el Estado. ¿Estamos todos de acuerdo que hay que readaptar la tarifa? Sí. También sabemos que el problema viene de antes y cómo se utilizaban los subsidios. Porque si se hubiese utilizado el subsidio para satisfacer la demanda y no la oferta, las empresas lo hubiesen invertido como corresponde y no se lo hubiesen robado. En transporte de energía, en todo lo que sea. Ahora también, si la idea del gobierno es recomponer la tarifa, bueno, empecemos a desdoblar cada una de las boletas. Cuando a vos te llega 600 pesos en la boleta, menos de 300 tiene que ver con específicamente el consumo y el resto son gravámenes provinciales, nacionales, municipales. Entonces, nadie se sentó a ver eso. Como dice Sergio, la planilla Excel, trazaron la raya y el que está por debajo de la raya roja se queda fuera del camino. No consume electricidad, no consume gas, no carga combustible, no compra comida. ¿No? Entonces, así es fácil. No, es tremendo. ¿Y con este panorama hacia dónde se va, Topo? Con este panorama claramente vamos a más recesión, menos empleo, más baja de salario y menos consumo popular. Por eso, este círculo vicioso hay que romperlo con un cambio de políticas. Ustedes están haciendo referencia, y yo coincido con lo que se ha hecho aquí, respecto de la cuestión del tarifazo. Este es un gobierno que se caracteriza de manera ejemplar por esquivarle a analizar y asumir las consecuencias de las decisiones presentes. Permanentemente explica las consecuencias del presente por el pasado o promete a futuro, como si todavía estuviesen en campaña electoral. Hay que explicar los 8 meses en materia
de tarifas, hay que dejarse de creer que la justicia la va a resolver. Hay que tomar decisiones políticas, como bien se ha dicho aquí, que esté muy claro a dónde van las inversiones de las empresas. Muy bien, gracias Jorge, gracias Topo por gracias siempre dar el debate y estar presente. Y pasó Daniel Scioli esta noche rompiendo el silencio y dando definiciones sobre con las acusaciones en su contra y también sobre política. Hasta mañana. Chau Mariano, hasta mañana. Bueno, martes, día del Destape TV, porque ahora está copando radio, televisión, todo. Roberto, buenas noches. Hola, Gato.